Bienvenidos de nuevo a una breve charla de morfopsicología. Antes de comenzar y para evitar confusiones, es necesario recordar que un rasgo tomado de forma aislada no determina nada si no se comprueba en el todo del rostro de forma global, si no se tienen en cuenta tanto las compensaciones como los factores que suman o restan valor a un determinado componente psicológico. La observación facial debe realizarse con el rostro totalmente en relajación y en expresión, valorando cada zona del rostro en su parte frontal y también en el perfil, mientras que la observación en el frente del rostro manifiesta el yo consciente o la máscara social y se puede modificar a voluntad. El perfil, sin embargo, es inamovible, por tanto va a reflejar el yo interior, cómo es realmente esa persona. Se refiere al arquetipo sombra, el arquetipo inconsciente de la personalidad dentro de la psicología profunda del psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung. Dicho esto, lo cual me parece imprescindible para evitar conclusiones y confusiones apresuradas, comenzamos refiriéndonos esta vez a uno de los elementos de la zona inferior del rostro, de la zona instintiva. Recordar que la zona instintiva se extiende desde debajo de la nariz hasta la punta del mentón. Por tanto, se constituye del mentón, de la mandíbula y de los labios. La zona instintiva o inferior del rostro es influida por el sistema nervioso reptil, el tercer cerebro, el cerebro más primitivo, conectado al tronco central del encéfalo. Se relaciona con el sistema nervioso endocrino y al eje central de los instintos básicos. Y dentro de la instintiva, hoy nos vamos a referir al receptor sensorial de esta zona, por tanto, a la boca. La boca se relaciona sobre todo con el goce oral, con la nutrición, con el beso, con el intercambio con el otro, con la expresión mediante el habla. Y todos estos rasgos se determinan simplemente observando la forma, el tamaño, la longitud y el grosor de los labios. Los labios van a manifestar cuánto de selectiva es la persona. Se refieren al control y a la falta de control en el plano de la vida instintiva. La boca, en función de su longitud, se considera grande o larga cuando supera las medidas de armonía facial. Esto es, cuando se extiende más allá o es más larga que el iris de los ojos. Así que la boca larga o grande manifiesta espontaneidad, facilidad de expresión, sensualidad, mientras que una boca pequeña es más reservada a la hora de manifestar, a la hora de comunicar, al no ser que el entorno resulte familiar o conocido. Entonces podría manifestarse libremente igual que una boca larga o grande. Esto es por la selección. La boca pequeña es más selectiva a la hora de comunicarse. En función del grosor, el labio grueso es extrovertido. Gusta expresarse y de comunicarse con todo tipo de gente, pero esta forma de comunicarse es sin reservas y sin control. Digamos que no va a manifestar demasiado pudor o esa reserva. Por tanto, es una boca más imprudente, lo que va a dificultar que pueda guardar secretos. Los labios gruesos manifiestan una mayor demanda de los instintos. Necesitan del placer oral, de comer, del beso, de saborear los alimentos. Y si además de gruesos los labios en el perfil se proyectan hacia el exterior, también conocido este rasgo como labio ofrecido, al tener esa búsqueda continua del medio para dar expresión a sus instintos, lo hará sin demasiada reserva ni demasiado control. Si lo comparamos respecto a una persona de labios finos o tónicos, más selectiva y controlada, gusta de la privacidad, es reservada, necesita de un ambiente predilecto familiar para manifestarse libremente, para expresarse libremente y hablar libremente de sí misma. Así que solo lo hará cuando se encuentre en el entorno adecuado. Si no encuentra el entorno adecuado, simplemente se mostrará reservada y prudente. Los labios finos y tónicos disponen de mayor control, como hemos dicho, tanto con las palabras como en la manifestación instintiva. Como siempre en el entrenamiento facial, intentaremos llegar al rasgo medio o equilibrado, tonificando y definiendo una boca excesivamente gruesa y aumentando el volumen en unos labios que sean excesivamente finos o alargando la boca en el caso de que ésta sea excesivamente pequeña. Por tanto, intentaremos siempre llegar a compensar las tendencias extremas, ya que los extremos son los que desequilibran en la vida. La boca debe tener una buena oclusión, es decir, la boca debe permanecer cerrada en relajación. Excepto si existe un problema de salud o de respiración, la boca en un estado normal debe permanecer cerrada. Esto da muestras de control instintivo.
Si la boca no dispone de buena oclusión y además el filtro o el espacio nasolabial es muy corto, la persona va a disponer de un menor sentido de economía energética en el plano de la vida material o física, y esto va a conllevar un riesgo para la salud. Este control podría aumentar o la falta de control podría reducirse si la persona presenta un control cerebral, esto es, si presenta una frente diferenciada en sus tres zonas y unos ojos resguardados en el hueso frontal. Sabría cuándo abrirse o cuándo cerrarse a las distintas situaciones que se le puedan presentar en la vida. Se dice que la boca es equilibrada en el dar y en el recibir cuando el labio superior e inferior manifiestan similar grosor. Cuando la diferencia es considerable, la persona va a manifestar un desequilibrio, bien en el dar o bien en el recibir. De forma que un labio superior excesivamente grueso respecto al inferior manifiesta que la persona se da de forma incondicional. Hay cierta bondad y capacidad de entrega, lo que a la larga puede ser un desequilibrio, ya que la persona se puede desgastar al no controlar la energía, al estar dando y no recibiendo. En el caso contrario, la persona que manifiesta un labio inferior muy grueso respecto al superior va a manifestar que se predispone sobre todo a recibir energía, atenciones, cuidados y afectos. Entonces, en el punto medio tendremos una boca equilibrada que presenta similar grosor entre el labio superior y el labio inferior. Y al igual que sucede con ciertos elementos del rostro, hay una zona en los labios que puede variar a lo largo de la vida. Se trata de las comisuras de la boca o los ángulos labiales. Las comisuras podrían ascender ligeramente manifestando una boca tónica o alegre. Este rasgo da muestras de confianza en uno mismo, manifiesta orgullo, pero también añade en muchos casos cierta autosuficiencia, cierta presunción. En el caso de que las comisuras desciendan ligeramente, se refiere a una boca átona o triste, un rasgo que denota decepción, tristeza, pesimismo y también desilusión. Si además de que las comisuras desciendan y los labios son átonos y gruesos, hay cierta demanda, pero esta demanda no puede ser satisfecha por algún modo, lo cual llena a la persona de decepción y tristeza. Esta amargura, como si esta persona esperase más de la vida. Punto medio, cuando las comisuras se mantienen en una línea recta en su plano horizontal, uniendo ambas comisuras, la persona manifiesta mayor objetividad. Digamos que ha madurado. La persona es más objetiva consigo misma y también con los demás. Es un rasgo que señala tanto madurez como estabilidad. Cabe señalar que una boca cerrada firmemente en cremallera y que además presente las comisuras descendidas va a señalar tanto represión como obsesión y también frustración instintiva. Estas personas por alguna razón no han podido gozar de la vida. Este es el rasgo de la represión instintiva. Respecto a la psicosomática, decir que la boca se relaciona sobre todo con la predisposición o la reserva a la hora de manifestar los instintos. La boca muestra la forma de expresar cómo se realiza ese intercambio con lo interno y con lo externo, la capacidad que uno tiene para abrirse o para cerrarse a los demás. Desde la medicina tradicional china se observó que la falta de saliva o de humedad en la boca manifiesta un desequilibrio en el elemento agua en el cuerpo, a no ser que haya una deshidratación. Cuando la boca, aún encontrándose húmeda, manifiesta unos labios secos y agrietados, informa de que si bien la emoción existe porque existe saliva en la boca, hay tristeza, hay preocupación o sentimiento de soledad, pues existe la emoción, existe la saliva, pero el intercambio emocional no puede llevarse a cabo. A nivel reflejo, el labio superior se relaciona con la función energética del estómago y el labio inferior con los intestinos, mientras que la zona que rodea la boca y la barbilla se relaciona con la zona energética, hormonal y sexual. Finalmente, las comisuras de la boca se relacionan con la función energética del duodeno. Dos puntos especialmente importantes dentro de la medicina tradicional china se encuentran a 1 centímetro sobre el labio superior, punto 26 del meridiano vasogobernador. A 1 centímetro por debajo del labio inferior encontramos un punto también importante del meridiano vasoconcepción. En este caso se trataría del punto 24 del meridiano vasoconcepción.
ocupan de controlar y equilibrar todos los meridianos de energía yin y yang del cuerpo. Esto es, todos los órganos y las funciones relacionadas con los órganos yin y yang. Así que un pase energético especialmente importante dentro de la práctica de la kinesiología para activar o equilibrar ambos meridianos de energía. Activaríamos simultáneamente el punto 26 VG y 24 VC al tiempo que hacemos círculos en el punto energético del ombligo. Lo haríamos durante 2 minutos para activar y equilibrar la energía de ambos meridianos. Bueno, pues hasta aquí la breve charla de hoy. Recordaros que más información relacionada con la morfopsicología y otras técnicas de equilibrado energético se explican ampliamente en mi libro La evolución del hombre a través del rostro.